Compartamos un tiempo juntos nuevamente esta mañana. Buenos días y bienvenidos. Qué gusto estar siempre compartiendo la palabra de Dios, unos pocos minutos cada mañana contigo, con tu familia y con todas aquellas personas que se están conectando. Gracias por estar con nosotros. En esta mañana yo quiero comentarles acerca de una duda que entró en mi cabeza hace tiempo atrás. No sabía cuál era la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Recurrí a los libros, a los diccionarios, a las enciclopedias y claro, dan una explicación bastante amplia de lo que significan estas palabras. Sin embargo, tratando de resumirles en pocas palabras y en una frase muy entendible, yo podría decirles que inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de adquirir conocimiento. Al momento que leemos, cuando vamos al colegio, cuando vamos a la escuela, pues recibimos mucho conocimiento y esto genera un nivel de inteligencia que nosotros tenemos. Y la sabiduría, por otro lado, es la capacidad que también tenemos nosotros para aplicar esos conocimientos, para en alguna circunstancia todo el conocimiento que tenemos, vale decir la inteligencia que tenemos, aplicarla en alguna circunstancia, en algún problema, para solucionar problemas o simplemente para resolver alguna circunstancia, como habíamos dicho, que se nos aparece en la vida. Con estas dos diferencias, yo puedo decir claramente de que la inteligencia la adquirimos, como habíamos dicho, al leer, al conocer, es la cantidad de conocimiento que tenemos, y la sabiduría pues viene directamente de Dios y de nuestra experiencia, obviamente experiencia con el Señor y de la vida diaria. La palabra de Dios dice que quien quiera tener sabiduría, que se la pida a Dios y Él nos la dará. Para ponerle en el plano espiritual, obviamente he consultado con la palabra de Dios, con los escritos del hombre más sabio que estuvo sobre la faz de la tierra, esto es Salomón. Entonces voy al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento y puedo leer lo siguiente. Vamos a hacer una lectura muy activa y quizás algunos versículos saltados de algunos capítulos, siempre del libro de Proverbios, para entender un poco más de dónde viene la sabiduría y la inteligencia o cómo la podemos aplicar en estos pocos minutos que estaremos en contacto. El capítulo 1, versículo 1 de Proverbios dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, cuando tenemos temor del Señor, ese temor reverente, ese temor de adoración, ese temor de sumisión a la palabra de Dios y a nuestro Creador, pues ese es el principio de toda sabiduría. Es decir, de que todo el conocimiento que viene aquí en la palabra de Dios, podemos tener la facilidad de aplicarlo con la sabiduría que el Señor nos da a través del temor del Señor. Y claro, la sabiduría, por la experiencia que habíamos dicho y por la bendición del Señor que recibimos, pues se traslada en varios versículos de Proverbios. Pues yo puedo ver de que en muchas ocasiones el escritor de esto, Salomón, con inspiración divina, se dirige a dar consejo a sus hijos. Porque obviamente él ya vivió, él ya tuvo la experiencia física y experiencia espiritual con el Señor a través de haber recibido sabiduría, y lo que hace él es dar consejo a sus hijos. Por lo tanto, es una buena lección que nosotros, padres de familia, podemos hacerlo con nuestros hijos, con nuestras hijas o con las personas con quienes tengamos cercanía familiar o cercanía por la iglesia, a quienes estemos dando consejo o discipulando. Por eso en varias partes, como por ejemplo el versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Es palabra de sabiduría, es sabiduría que viene desde lo alto. Igualmente el versículo 10 vuelve a repetir: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no los consientas. Si dijeran ven con nosotros, no les hagas caso.
Palabras de sabiduría, pues los hijos ya tienen el conocimiento, ya tienen la inteligencia, falta quizás la sabiduría que viene desde lo alto. El versículo 15 vuelve a repetir, Salomón hacia sus hijos le dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Habla de la gente, de los pecadores que quieren engañar, no andes con ellos. El versículo 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Sí, la sabiduría está andando por todo lugar porque es el Espíritu de Dios en sí mismo, que es el que está ofreciendo la sabiduría, esperando que nosotros la pidamos. Me paso al capítulo 2 y comienza el versículo 1 diciendo nuevamente, Salomón dirigiéndose a su hijo y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar dentro de tu oído la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si como la plata la buscares y la escudriñaras como tesoros, entonces, es decir, si escuchas el consejo de tu padre, si tienes la sabiduría necesaria, entonces entenderás el temor del Señor. Pues de ahí viene, de la línea de sangre viene también de la benevolencia de los padres, del sometimiento hacia los padres, de nuestras autoridades, de nuestras coberturas, viene el temor del Señor y hallaremos el conocimiento de Dios. Versículo 6 del capítulo 2 dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor nos ha bendecido al crearnos, dándonos inteligencia y le pedimos sabiduría para poder aplicar eso. Versículo 7. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Cuántos de nosotros queremos tener la experiencia y la sabiduría necesaria para cada paso que damos? Hacerlo con bendición, teniendo éxito en nuestros negocios, teniendo éxito en nuestra familia, teniendo éxito en nuestro matrimonio. Y eso viene de la sabiduría que el Señor te regala. Entonces, nuevamente, si es que escuchas el consejo de los padres, el consejo del Señor, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Mira cuánta palabra, mira cuánta riqueza en la palabra de Dios, mira cuánta sabiduría en la palabra de Dios a través de Salomón. Versículo 11 del capítulo 2. Y la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. ¿Quieres éxito en tu vida? Aquí está la receta, mi hermano. Aquí está la receta para que caminemos por un camino seguro. Me salto al capítulo 3. Pues tendríamos toda la mañana para explicar esto, pero quiero ser un poco más enfático en el consejo de padres hacia hijos para encontrar la sabiduría. Capítulo 3, versículo 1, nuevamente Salomón le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es el consejo del Padre a su Hijo, vale decir, el consejo del Padre de los cielos hacia nosotros. Permíteme repetir una vez más. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mira, tremenda bendición. Por la sabiduría, por escuchar el consejo y seguir los mandatos de parte del Padre de los cielos, tendremos largura de días, años de vida y la paz aumentarán. ¿No tienes paz en tu vida? Pues aquí está la solución. Pues tienes enfermedades o algo que crees que no vas a vivir largo tiempo. Acá está la solución. Por eso, mi hermano, me quedo hasta el versículo 1 del capítulo 3. Espero que mañana te vuelvas a conectar para continuar con esta historia sobre la inteligencia y la sabiduría. Muchas bendiciones de parte del Señor y que tengas un lindo día.